Bueno, nuestros hermanos, sean nuevamente bienvenidos a esta nueva transmisión. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar transmitiendo para todos ustedes, para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a empezar el culto correspondiente al culto de oración del día viernes. Poniendo todo en manos del Señor, voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos e inclinarnos a rostro. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente, Padre, estar transmitiendo, Padre, hasta cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias porque nos has guardado, nos has protegido, Padre, porque nos has dado un día más de vida, Padre, porque tus misericordias han estado con nosotros, Padre, todos estos días, Padre, porque tú has sido fiel para con nosotros, Padre, a pesar de que nosotros seamos pecadores, Señor, que te fallamos constantemente, Padre. Te pedimos para que tú bendigas en cuanto se va a hacer en este tiempo, Padre, que bendigas las alabanzas, que puedas, Señor, recibirlas con oro grato, Padre, que no las cantemos de manera mecánica, Señor, sino que podamos entonarlas con el entendimiento, Padre, de que les des la libertad a nuestros hermanos de poder entonarlas, Padre, desde sus hogares, de que puedan ellos también tener un momento, Padre, de ofrenda, de alabanza, Padre, desde la comodidad de su hogar, Padre. Te pedimos, Señor, para que todo en cuanto hagamos sea de edificación, Padre, de que no sea en vano, Padre. Sabemos de que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Te pedimos para que tú bendigas al hermano que va a llevar la pequeña meditación de esta noche, Señor, por el hermano que va a dirigir el tiempo de la oración, Padre. Te pido para que todo sea para tu gloria, Señor, para tu honra, y que podamos poner todas nuestras cargas, nuestras angustias en esta noche, Padre, y que podamos salir con una fe fortificada, Padre, en esta noche, Padre. Te pedimos para que al finalizar todo eso, Padre, nos lleves a cada una de las personas que estamos reunidas para poder hacer esta transmisión con bien a nuestros hogares, Padre. Te pedimos para que todo sea para ti, Señor, para tu gloria, para tu honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar el tiempo de alabanzas, hermanos, cantando Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Quiero expresar
vamos a decir ahora, sendas Dios será donde piensas que no hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré, y la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré, y la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy, y la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a decir, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y
Vamos a finalizar ese tiempo de alabanza cantando qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Vamos a quedar seguir con este tiempo de alabanza. Estamos con su hermano José Luis Córdoba. Dios le bendiga. Hola nuevamente a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos y amigos. Es mi deseo que el Dios eterno esté bendiciendo ricamente sus vidas. A la vez, le agradezco por ser parte de una transmisión más de la Iglesia Bautista Vida Abundante. Ya sea que usted nos sintonice o nos vea dentro o fuera de nuestro país, El Salvador. Estamos en el día viernes 10 de julio del año 2020 y listos como siempre para iniciar un tiempo más de reflexión y oración, esperando que sea de mucha bendición para su vida y para los suyos. Así es que bienvenido, bienvenida a este tiempo. Aliste su Biblia porque vamos a meditar en la palabra bendita de nuestro Dios. Y quiero pedirle para que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo 1, especialmente los versículos del 8 al 10.
Primera Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 8 al 10. Y la palabra bendita de nuestro Dios nos dice de la manera siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esta ocasión, mis amados hermanos, amigos, quiero que meditemos la palabra de nuestro Dios bajo el título La esperanza del cristiano. La esperanza es lo último que se pierde. Reza una conocida y popular frase que estoy seguro que en más de alguna ocasión quizás usted la ha escuchado o aún hasta la ha usado. Estuve investigando un poco acerca del trasfondo de esa expresión, de esa frase popular. E investigando me di cuenta que el trasfondo de esta frase está en la mitología griega. Resulta que cuenta la mitología, la historia. Bueno, no es historia, eso es mitología. Pero cuenta que el dios Zeus, un dios de la mitología griega, le regaló a una mujer llamada Pandora, como un regalo de bodas, le regaló una caja, aunque realmente no era una caja, sino que era una tinaja ovalada, pero se conoce como una caja. Le regaló esta cajita a esta mujer llamada Pandora, dándole la instrucción de que por nada la fuera a abrir. Pero como usted sabe, pues la curiosidad, aquella mujer abrió la caja. Y lo que aquella caja contenía, según la mitología, era todos los males del mundo. Y cuando Pandora abrió la caja, todos los males salieron. Y logró cerrarla a tiempo, pero ya los males habían escapado. Pero esa caja, aparte de todos los males, contenía solamente un bien. Y esa era la esperanza. Así que la esperanza logró quedarse en el fondo de aquella caja. Y de ahí la frase que la esperanza es lo último que se pierde. Desde luego que en esta noche no vamos a hablar de cualquier esperanza. Y por lo tanto, la definición de esperanza desde el punto de vista que queremos estudiarla no corresponde a la definición o al concepto que el mundo le da a la palabra esperanza. ¿Cómo define el mundo la palabra esperanza? Bueno, la esperanza según el mundo tiene que ver con posibilidad. Eso es la esperanza para el mundo. Por ejemplo, alguien quizás pensó al inicio de esta pandemia: yo tengo la esperanza que esto pronto va a pasar. Y ya llevamos más de 4 meses en esta crisis mundial y la pandemia todavía sigue. O quizás alguien más dirá o dijo o dice: yo tengo la esperanza que voy a recuperar mi empleo, o tengo la esperanza que no voy a perder mi empleo, o tengo la esperanza que voy a encontrar un nuevo empleo. Pero esa esperanza, si usted se fija, se traduce en posibilidad. Y de ahí que según el mundo, la esperanza se define como un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible o probable. Eso es la esperanza de acuerdo al mundo.
Pero la esperanza de la cual deseo yo hablarle en esta noche, la esperanza del cristiano, es una esperanza que no equivale a posibilidad, sino que es una esperanza que equivale a certeza o seguridad. Y de ahí podemos definir que la esperanza de la cual queremos hablar se define como la expectativa segura y sólida de que lo prometido por Dios se cumplirá exactamente como Él lo ha dicho. Entonces, de esta esperanza es de la cual yo deseo hablarle en esta ocasión. En cuanto a la palabra cristiano que está en el tema de nuestra meditación, no voy a entrar en detalles en este momento, aunque tengo que admitir que la palabra cristiano se ha generalizado, dirían los jóvenes, se ha viralizado. Es decir, que ahora cristiano casi se ha vuelto una moda. Por ejemplo, se dice, de acuerdo a las estadísticas, que nuestro país, El Salvador, es un país cristiano. Pero usted que vive en este país, y aunque no viva en él, sabrá cómo está la situación de nuestro país, El Salvador, cómo vivimos los salvadoreños. Entonces, no voy a entrar en detalle porque espero que en el transcurso de esta meditación podamos comprender en su momento llegado en qué sentido es que estamos usando la palabra cristiano. Entonces, deseo hablarle de 4 aspectos acerca de la esperanza del cristiano. Es el objeto de la esperanza. El objeto de la esperanza. Es precisamente el objeto de la esperanza del cristiano que la hace diferente a cualquier otra esperanza. A lo mejor usted ha sido muchas veces defraudado o defraudada al poner su esperanza en alguien o en algo. Sin embargo, esta esperanza, la Escritura misma nos dice de ella que es una esperanza que no avergüenza. ¿Cuál es el objeto de esta esperanza de la cual estamos hablando? Pues es nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es el objeto de nuestra esperanza. Quiero que vea nuevamente parte de la cita que leíamos anteriormente. Dice el versículo 10. Y esperar. De hecho, el esperar tiene que ver con la esperanza. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. La persona de Jesús, en quien descansa nuestra esperanza, a la verdad no necesita mayores credenciales, porque todos sabemos y nos damos cuenta al abrir las páginas de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús es presentado como el Hijo de Dios, es presentado como Dios mismo, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Él mismo dice en el Evangelio según San Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces no necesita mayor presentación la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí quiero hablarle un poco de un evento que en el Nuevo Testamento está estrechamente asociado con la esperanza. Y por supuesto me estoy refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Quiero que vean nuevamente el versículo 10. Dice el versículo 10 estas palabras. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Luego vean un poquito más adelante, en el capítulo 4 de esta primera carta a los tesalonicenses, el versículo 13. Vamos a ver cómo la esperanza del cristiano está asociada estrechamente con la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13.
Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y concluye este párrafo el apóstol diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, a leer las epístolas paulinas, como le llamamos, las epístolas que escribió el apóstol Pablo, que esta esperanza asociada con la venida del Señor, o con la segunda venida del Señor, llenaba la vida del apóstol Pablo, a tal punto que él en varias ocasiones en sus escritos expresó claramente que el máximo anhelo de él era no ser desnudado por la muerte, sino revestido por la inmortalidad o por la transformación que va a recibir el cuerpo del creyente cuando Cristo venga a esta tierra. Pero no solamente el apóstol Pablo era movido por esta esperanza gloriosa asociada con el regreso de Jesús a la tierra. Veamos el apóstol Pedro. Busque conmigo, si tiene su Biblia a mano, en la primera carta del apóstol Pedro. Vea el capítulo 1 y el versículo 13. Y el apóstol Pedro se expresa de esta manera. Capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Ahí está la esperanza. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un poquito más adelante, en la segunda carta que escribió el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, dice así el apóstol: esperando. Note, ahí está nuevamente la palabra esperar, que es lo que significa la esperanza. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, y nuevamente la palabra esperar, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual dice el apóstol Pedro: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero esta esperanza no solamente llenó la vida de Pedro. Veamos cómo el apóstol Juan también era movido por esta esperanza. En la primera carta, y un poquito más adelante, en la primera carta que escribió el apóstol Juan, veamos el capítulo 3 y versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3, dice: y todo aquel que tiene, dice el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿De qué esperanza está hablando? El versículo 2 lo aclara, lo responde: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces podemos ver que la esperanza en el Nuevo Testamento, a través de estos pasajes que hemos leído y otros muchos más que no leímos pero que están ahí en la Escritura, asocian la esperanza del cristiano
con este glorioso evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, mi amado hermano, que el próximo evento en el cual debe estar cifrada la esperanza del cristiano no es ni siquiera el fin de esta pandemia. Creemos que va a pasar todo esto, pero no debe ser ese momento específico en donde debe estar centrada la esperanza del cristiano. Tampoco, ni tan siquiera en un evento electoral. En nuestro país, El Salvador, tenemos un evento electoral para el próximo año. Y algunos quizás pueden estar pensando que al llegar ese momento, que habrán cambios y que todo va a ser diferente. No pongamos la esperanza ahí. O quizás usted vive en otro país como los Estados Unidos y creo que también tienen elecciones a fin de este año. No pensemos que un evento electoral o cualquier evento que esté a futuro va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Solo hay un evento que vale la pena que como cristianos estemos abrazados de ese evento y tengamos toda nuestra esperanza en Él, y es el glorioso regreso de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo a esta tierra, por su iglesia, por su pueblo. Pero el segundo aspecto que deseo compartir con usted acerca de la esperanza del cristiano es el origen de la esperanza. Al hablar del origen de alguien o de algo, se involucran a lo menos tres elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos importantes? El dónde, el cuándo y el cómo. Por ejemplo, cuando hablamos del origen de una persona, ¿qué estamos dando a entender o qué vamos a investigar? Bueno, el dónde nació, el cuándo nació y el cómo nació. No me refiero a los detalles del parto o del alumbramiento, sino el contexto que rodeó el nacimiento de tal o cual persona. O si hablamos quizás del origen de una empresa, pues nos referimos a dónde surgió esta empresa, cuándo surgió y el cómo fue que surgió esta empresa. Hablando de la esperanza del cristiano y hablando del origen de la esperanza, no nos vamos a referir al origen de la esperanza como tal, sino que más bien vamos a enfocar en qué momento fue que la esperanza se hizo efectiva o se hace efectiva en una persona. Vamos a ver entonces el cuándo y el cómo la esperanza se hace efectiva en una persona. Al llegar a este punto, tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocer que nadie en lo absoluto nace automáticamente con esta esperanza. Como tampoco nadie nace siendo cristiano automáticamente. Tengo que admitir que la tradición religiosa en la cual todos o la mayoría hemos sido enseñados nos ha hecho mucho daño. ¿En qué sentido? En que nos ha hecho creer a muchos que se es cristiano desde el momento del nacimiento. ¿Cuántas personas quizás al ser interrogadas o al preguntárseles desde cuándo usted es cristiano o desde cuándo usted es cristiana, normalmente escuchamos esta respuesta: yo desde que tengo memoria soy cristiano. Otros quizás dicen: yo desde que nací soy cristiano. Y es porque la religión, nos ha hecho mucho daño al hacernos creer que somos cristianos simplemente porque nacimos en un contexto cristiano. Y por eso decía al principio de esta meditación que la palabra cristiano la hemos generalizado y le hemos dado un sentido muy vago. ¿Cuándo se origina entonces la esperanza en una persona? Se origina en el momento en que se convierte al Señor Jesús. Y tengo que ser muy enfático acá. Cuando hablamos de convertirse a Jesús, no estoy hablando meramente de levantar la mano o quizás hacer una oración
o hacerse parte de una iglesia, aunque esos son evidencias o señales externas de una conversión. Y por eso que normalmente usted ha observado que casi al final de nuestras reflexiones y predicaciones hacemos la invitación y le pedimos a aquellas personas que todavía no conocen a Jesús que hagan una oración, porque eso es como una evidencia externa. Pero realmente el levantar la mano o hacer una oración, eso no es garantía al 100% de que una persona sea convertido a Jesús. Una cosa es una profesión de fe y otra cosa es una conversión. Veamos entonces qué es la conversión, o a qué le llama la Biblia conversión. Déjeme explicarle algo. La palabra conversión solamente la encontramos una tan sola vez en toda la Biblia. Y esta única vez la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 3. La palabra conversión, digo como sustantivo, pero el verbo convertir o convertirse en sus distintas conjugaciones se encuentra esparcido por toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay diferentes vocablos en el idioma hebreo y el idioma griego, que son los idiomas principales en que se escribió la Biblia, que se traducen convertir. Sin embargo, hay varios significados. En algunos vocablos está implícita la idea de un cambio, de una transformación. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra convertir en la Biblia es en el libro de Éxodo, capítulo 7, cuando se habla de que Moisés convirtió el agua en sangre. Sin embargo, en este contexto que estamos estudiando, o sea, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, la palabra convertir viene de un vocablo griego que significa sencillamente volverse. Significa volverse. En el ámbito militar es interesante que la conversión significa un giro de 90 grados. Es decir, si yo voy caminando hacia el frente y me dicen conversión a la izquierda, entonces yo hago esto, un giro de 90 grados. O si me dicen conversión a la derecha, yo hago esto, un giro de 90 grados. Pero en este contexto que estamos estudiando, la conversión tiene que ver con un giro de 180 grados. Es decir, en este caso, yo voy dirigiéndome hacia el poniente. Entonces la conversión implica que yo hago un giro de 180 grados. Entonces ya no me dirijo al poniente, sino al oriente. Esa es la idea de conversión que tenemos acá. En el hebreo me gusta mucho más cómo se define la palabra convertirse, porque tiene que ver con volverse hacia, significa dar la vuelta, y también significa alejarse. Esto es bien importante, porque una cosa es que yo me dé vuelta y yo de repente voy hacia el poniente, hago un giro de 180, le doy la espalda al poniente, me dirijo al oriente, pero me quedo estático. Pero la idea de convertir en la Biblia no es simplemente dar un giro, sino es avanzar, es alejarse de un punto para dirigirse a otro. Ahora, con esto en mente, quiero que vean el pasaje que tenemos bajo la lupa. Vean nuevamente 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Dice, desde el 8 dice: porque partiendo de vosotros, dice Pablo a los hermanos tesalonicenses, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, ve el versículo 9.
porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ahí está el verbo, ahí está implícita la palabra conversión. Dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, usted se fija cuál es la idea ahí de la conversión. Tiene que ver con volverse de los ídolos hacia Dios. Y quiero aclarar, aunque el texto aquí exige que al pensar en ídolos, Pablo tenía en mente quizás en primera instancia imágenes, esculturas, pero en la Biblia un ídolo va más allá del simple hecho de ser una imagen o una escultura, que esa es la idea que se nos viene más rápido a la mente cuando pensamos en un ídolo. Pero en la Biblia, o según la Biblia, un ídolo es todo aquello que nosotros ponemos antes que a Dios. Todo eso es un ídolo. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un hábito. ¿Sabía usted, mi hermano y amigo, que aún la religión podría convertirse en nuestro ídolo? ¿Cuántas personas, lamentablemente, han hecho de su religión un ídolo? ¿Cuántas personas defienden su religión a capa y espada? Y dicen frases como esta: no, si es que yo mi religión no la dejo por nada del mundo. Yo en la religión que nací, en la religión que mis padres me crecieron, yo ahí voy a morir. Entonces estamos convirtiendo a la religión en un ídolo, porque la estamos poniendo antes que al Señor. Ahora, debo explicar esto. No se trata simplemente de volverse de una religión a otra. No se trata simplemente de dejar una religión por seguir otra. No es un cambio de religión. La conversión tiene que ver con volverse de algo hacia Jesús, hacia el Dios vivo y verdadero. Es interesante que muchas personas no creyentes, decimos nosotros inconversas porque todavía no han dado el paso de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pero muchas personas dicen que no reciben a Jesús, o más bien no lo hacen porque en el fondo ellas reconocen que tienen que dejar algo. Algunas son sinceras y dicen: mire, a mí me gusta el Evangelio, y yo sé que Jesús es el Salvador y que yo debo recibirle, pero es que fíjese que, pues sí, yo tengo esto y lo otro, y comienzan a enumerarlo o a veces a pensarlo. Y eso, el simple hecho de pensar que tienen cosas que dejar, las hace retroceder y no tomar el paso de venir a Jesús. Otras solamente hacen una profesión religiosa, pero siguen viviendo igual o peor que antes. En lo personal, yo prefiero tratar con personas inconversas y que sinceramente me dicen: hermano fulano, o pastor, o don fulano, yo reconozco que necesito a Jesús, pero téngame paciencia, déme tiempo, voy a seguirlo pensando, aunque no es lo ideal que una persona postergue esa decisión, porque tiene que ver la eternidad. Está en juego la eternidad. Pero digo, yo prefiero encontrarme con una persona que me diga esas palabras, que después de presentarle el mensaje de salvación me diga: bueno, a mí me gustaría, pero no lo voy a hacer ahorita. Porque yo puedo seguir orando por ella y puedo seguir hablándole, esperando el momento en que tome la decisión. Pero, ¿qué tal encontrarse con personas que dicen ser convertidas al Evangelio, que dicen ser convertidas a Jesús, pero no ha habido ni el más mínimo cambio en sus vidas? Pero si le preguntamos: mire, ¿y usted ya se convirtió a Jesús? Sí, por supuesto, yo me convertí a Jesús, yo ya tengo a Jesús en mi corazón, pero no hay frutos, no hay ningún cambio en sus vidas.
Y la pregunta es, ¿cómo entonces, cómo orar por alguien así? Que dice que ya es cristiana o cristiano, pero que no hay cambio en su vida. O cómo volverle a presentar el evangelio si lo que le va a decir es que ya es cristiana o cristiano, que ya tiene a Jesús. Es bien complicado esto. Ahora bien, cuando hablamos de la conversión, estamos hablando entonces de un giro completo. Es muy importante también reconocer que este giro, que este cambio de dirección en la vida de una persona no la produce el trabajo de un predicador o de un pastor, sino que más bien este cambio de dirección es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Quiero que vea que tenemos bajo consideración, quiero que vea conmigo el versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Note, a la conversión de los tesalonicenses precedió el hecho de que ellos recibieron a los apóstoles. Pero realmente en el versículo 6 vamos a darnos cuenta que a quien recibieron no fue tanto a los apóstoles, sino el mensaje de la palabra que los apóstoles llevaban. Vea el versículo 6. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, mis apreciados amigos, la conversión genuina de una persona no la produce el hombre, sino que es una obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Este servidor no tiene la potestad de lograr que usted, si no conoce a Jesús, al final de esta meditación, usted caiga postrado o postrada a los pies de Jesús. No tengo esta potestad. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas personas que han sido convencidas por un buen sermón, pero lamentablemente no convertidas, porque ese cambio o esa decisión no fue motivada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, más que por las palabras bonitas o elocuentes de alguien que sabe manejar la oratoria. Entonces es el Espíritu Santo y la palabra de Dios quienes producen la conversión. Pero en último y tercer lugar, déjeme hablarle acerca de la base de la esperanza. Si el objeto de nuestra esperanza es la persona de Jesús, entonces la base de la misma es la resurrección de Jesús. Vea conmigo nuevamente el versículo 10, por favor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Y note lo que dice después, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Deseo citar en este momento las palabras de un pastor muy querido, que fue mi pastor y mi mentor, y ya descansa en la presencia del Señor. Su nombre es Nelson Esaú Jacobo Crespo. Y él en cierta ocasión, hace muchos años, dijo unas palabras que hasta la fecha a mí no se me olvidan. Él dijo estas palabras. Nosotros, dijo él, vemos la muerte de Jesús en la cruz como una victoria, decía él, porque la vemos a través de la lupa de la resurrección. Ahora, ¿qué palabras más sabias? No sacadas por supuesto, del invento humano, sino de las Escrituras. Al revisar el Nuevo Testamento, y si pudiésemos habernos acercado a cualquiera de los discípulos, de los 11 discípulos del Señor Jesús,
momentos después de que Él fue crucificado en la cruz, y le hubiésemos preguntado a cualquiera de ellos qué significaba la muerte de Jesús para ellos en ese momento, cualquiera de los 11 nos hubiese contestado que fue una derrota. Se sentían frustrados, decepcionados. Para ellos parecía que el mundo se les había terminado. Quiero llevarle a que vea conmigo lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Ya vamos a ir terminando esta reflexión. Dice 1 Corintios en el capítulo 15. Y vea conmigo, por favor, el versículo 12 al 19. Dice el apóstol Pablo estas palabras: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice el apóstol Pablo, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, dice el apóstol, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si es que Cristo no hubiese resucitado. Pero ve el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces podemos darnos cuenta que la resurrección de Jesús no solamente es el sello de su victoria en la cruz, sino que también es el fundamento, es la base, es la garantía de nuestra esperanza en relación a nuestra y a nuestra gloriosa reunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, mi amado hermano, mi apreciable amigo. La base de nuestra esperanza está sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Él murió en la cruz, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, y en su victoria usted y yo hemos sido hechos victoriosos. El apóstol Pablo dice: más que vencedores. Esta es la esperanza del cristiano, tal como nos la presenta la santa palabra de Dios. ¿Tiene usted ya esta esperanza? Si es así, gloria al Señor por ello. Pero si usted no tiene